Hola, bienvenido a este nuevo video. El propósito de este es explicar sobre los signos vitales. Como definición o introducción, recordemos que los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de la función vital y de sus órganos efectores de la persona, ¿no? En este caso tenemos el cerebro, el corazón, los pulmones y el metabolismo. Los signos vitales se dividen en cuatro. La frecuencia cardíaca, que se mide por el pulso en latidos por minuto, la frecuencia respiratoria, que se mide por minuto, la presión o tensión arterial, que se mide por milímetros de mercurio, y la temperatura, ¿no? Bien, el pulso arterial es la percusión o el latido que se genera cuando la sangre bombea el corazón, ¿no? Circula por las arterias y produce la expansión, ¿no? En este caso, en este cuadro tenemos, acá tenemos el latido percibido por los dedos de la palma de una arteria, ¿no? Entonces por palpar una arteria con los dedos de la yema, ¿no? En este caso tenemos un cierto límite, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos entre 60 a 100 a una persona adulta, ¿no? Pero ese es el valor normal. Pero ¿qué pasa si es más de 100 hacia arriba, ¿no? Eso se le considera una taquicardia. De 60 abajo es una bradicardia, ¿no? Entonces en este caso, nosotros ¿dónde podemos hacer las palpaciones, ¿no? En este caso nosotros podemos hacer en el pulso cubital, que se evidencia en la imagen, en el pulso radial, en el pulso femoral, en el pulso popliteo, en el pulso tibial posterior, ¿no? Y siempre en cuando va a haber diferentes alteraciones, ¿no? Eso va a depender mucho del sexo, de la edad, de los medicamentos que uno de repente está en ingesta y lo que corresponde al ejercicio físico, ¿no? Bien, los rangos normales son diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a un recién nacido que es de 120 a 170 latidos o pulsos por minuto, ¿no? En un lactante menor de 120 a 160, lactante mayor 110 a 130, niño de 2 a 4 de 100 a 120, niño de 6 a 8 de 100 a 115 y el adulto, como ya les mencionaba, de 60 a 100, ¿no? Por ejemplo, este es el valor cuantitativo elevado, ¿no? Pero ¿qué pasa si es más de estos valores? Entonces se le considera una taquicardia, y si es menos de estos valores de acá, se le considera una bradicardia. Bien, pasamos a la frecuencia respiratoria, ¿no? Como concepto tenemos que es la acción de absorber y expeler el aire mediante fenómenos mecánicos de expansión y contracción de la caja torácica, ¿no? Acá tenemos un cierto umbral, ¿no? Que es lo normal de 10 a 20 un adulto, ¿no? Pero ¿qué pasa si es más de 20 respiraciones por minuto? En este caso se le conoce como una taquimia, ¿no? En términos médicos, y si es menos de 10 se le conoce una bradimia, ¿correcto? Pero no obstante ello, recordemos que también hay diferencias entre un niño o un adulto, ¿no? Entonces acá tenemos ese rango, ¿no? Acá tenemos el cuadro, ¿no? En recién nacidos debe ser su respiración por minuto entre 30 a 80, un lactante menor de 20 a 40, un lactante mayor de 20 a 30, un niño de 2 a 4 de 20 a 30, niño de 6 a 8 de 20 a 25 y un adulto que ya les mencionaba, bueno, que acá se ha considerado 15, pero es de 10 a 20. Bien, entonces una vez dicho eso, pasamos al rango de lo que es la presión arterial, ¿no? Perdón, la temperatura, ¿no? En este caso la temperatura corporal normal, como concepto tenemos que es la magnitud física que puede ser determinada por un termómetro y que se caracteriza de manera objetiva, ¿no? El grado de calor corporal. Bien, la temperatura corporal es la magnitud física que puede ser determinada por un termómetro que se caracteriza como manera objetiva, ¿no? El grado de calor corporal, ¿no? Entre los rangos normales está entre 36 a 36.5 y 37.5, o sea, de 36, bueno, acá se considera 36.5 a 37.5. Ese es el grado normal de una persona con respecto a su temperatura, ¿no? Pero ¿qué pasa si es menor de 36 hacia abajo, ¿no? Entonces en forma descendente, ¿no? Entonces tenemos
que esta es una hipotermia, ¿no? 35.5 hacia abajo, y una fiebre es considerada de 38.5 hacia arriba, ¿no? 40, entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Bien, acá tenemos tenemos, ¿no? Acá un termómetro de mercurio, ¿no? Lo recomendable en adultos y niños mayores de 6 años, se debe dejar el termómetro durante 5 minutos para ver los resultados. Bien, y por último vamos a ver lo que es la presión arterial sistémica, ¿no? Esto debido a que la sangre se mueve en forma de ondas, ¿no? Existen dos tipos de medición, ¿no? De la presión. Ahí tenemos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿no? A ver, entonces estos dos puntos son muy importantes, ¿no? La presión sistólica, que es la presión de la sangre debido a la contracción de los ventrículos, ¿no? Es decir, la presión máxima, ¿sí? Entonces la presión arterial diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. Esta es la presión mínima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores normales, ¿no? En un adulto son entre 139 a 90 la presión arterial diastólica, y de 89 a 60 la presión arterial, 139 a 90 la presión arterial sistólica y de 89 a 60 la presión arterial diastólica. Bien, acá tenemos un claro ejemplo de cómo se debe insertar el estetoscopio y el tensiómetro. Acá tenemos el tensiómetro, correcto, acá dos dedos hacia arriba y colocamos el tensiómetro, ¿no? Este es el estetoscopio en el cual nos va a ayudar a percibir el sonido, ¿no? Del latido, ¿no? En este caso tenemos acá el reloj, hacemos que la aguja llegue a 200, ¿no? Inflamos, hacemos que la aguja llegue a 200, una vez que llega a 200 aflojamos y entonces ahí percibimos esto en nuestros oídos, percibimos cuando suena ¡pum! La primera vibración, esa es la presión arterial sistólica, ¿no? Y entonces más abajo va sonando, ¿no? Cuando el último, entonces esa es la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces es fácil, es cuestión de práctica, ¿no? Y nada, pues espero que les pueda ayudar bastante este video. Bueno, son cosas puntuales, ¿no? Con respecto al tema. Cuídense mucho, un abrazo.